Muy bien, muy buenas noches a todos los participantes de la tercera edición del programa de especialización. El día de hoy retomamos las sesiones académicas y en ese marco ya estamos iniciando el módulo 14, el cual refiere al programa de complementación alimentaria. El día de hoy iniciamos la lección número 33, a partir del cual vamos a conocer los objetivos, principales servicios, coberturas y algunos logros que se han dado en el marco de este programa. Recordemos que la lección 33 y 34 desarrollan el programa de complementación alimentaria. Para esta sesión vamos a contar con la presencia de Catherine François Cari Gutiérrez, de quien vamos a dar una breve reseña de su perfil profesional. Catherine es licenciada en nutrición humana, además cuenta con una maestría en gestión del desarrollo y gerencia social. Es especialista en gestión pública, monitoreo y evaluación de proyectos y programas sociales y sistemas integrados de gestión. En cuanto a su experiencia laboral, ella ha trabajado en la microred de salud de Cotohuasi, en el programa de nutrición Condarabe de la Universidad Católica de Santa María y Sauder, Perú, en la Municipalidad Provincial de Espinar, en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliguarma y también en el Programa Nacional Cunamás. Actualmente, Catherine ocupa el cargo de especialista en supervisión y monitoreo del programa de complementación alimentaria de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como ven, Catherine cuenta con toda la experiencia y además con los conocimientos necesarios para sumarse a la tercera edición e impartirnos el día de hoy la clase correspondiente. Antes de darle paso a Catherine, quiero dar algunas breves indicaciones. En primer lugar, nuevamente, resaltar, ya a finales del mes de junio, tenemos las últimas evaluaciones correspondientes. La primera evaluación está relacionada a un examen de preguntas para marcar, preguntas cerradas, el cual versará desde el módulo 7 en adelante. La segunda evaluación final está relacionada a desarrollar un ensayo. Este ensayo, todas las pautas necesarias, formales, todo lo que repercute justamente su confección está en la plataforma de la comunidad MIDIS, donde ustedes van a poder observar ya más sobre ello. De todas maneras, también se ha enviado al grupo del WhatsApp el documento donde en la página 12 y 13 se dan las especificaciones correspondientes. Venimos ya casi más de 3 semanas comentando sobre esto. El jueves pasado se ha dado una reunión de coordinación opcional con orientaciones opcionales para que se puedan elaborar el ensayo. Esto no ha sido de alguna manera con orientaciones que deban seguir a rajatabla, sino que ha sido opcionales para orientarlos en este proceso. ¿Ok? Entonces, en ese marco es que se ha tenido la presente reunión. Entonces, agradeceremos, por favor, tomar en cuenta las indicaciones. Si alguno de los participantes todavía tiene problemas con el ingreso a su plataforma, no espere a última hora en ingresar, como sucedió en las primeras evaluaciones. Incluso sábados y domingos nos estaban escribiendo. Nosotros muy gustosamente podemos responder, no obstante considerar que hay un horario de oficina y que en ese marco las personas del equipo también están laborando. Así que tomar las... Liz nos dice el video. Liz, no hay ningún video que se haya grabado sobre esta reunión, es opcional. ¿Sí? Las explicaciones siempre las estamos dando, la pueden encontrar en lo que se ha enviado. Ha sido una orientación general
para aquellos que de repente quieran de alguna manera tomar alguna guía para la elaboración del ensayo. El ensayo, como ustedes conocen, es un documento ya libre, reflexivo, que en este caso hay ciertas reglas. Esas reglas están en el documento que se ha compartido y que ustedes pueden encontrar en la plataforma de la comunidad MIDIS. A ver, nos dice, si tengo dudas con el tema a desarrollar. Bueno, Geraldine, gracias por tu consulta. En realidad no debería haber ninguna duda, pero vamos a explicarlo. Vamos a tomarnos unos minutos para explicar. Entonces, las indicaciones formales, eso lo pueden encontrar dentro de la plataforma Comunidad MIDIS. Ahora, ¿sobre qué hay que hacer? Sobre la implementación del apéndice, ¿no? Entonces, ¿hay alguna actividad, hay alguna buena práctica que se puede estar implementando que contribuye al objetivo 1, 2, 3, 4, ¿no? Y en ese marco habría que hablar sobre ello. Ahora, para escribir sobre eso, hay que tomar en cuenta que hay reglas con las cuales nos van a calificar. Esas reglas de calificación es la rúbrica de calificación. La rúbrica de calificación, ahí es donde se estipulan los criterios que se van a tomar en cuenta para calificar el ensayo que ustedes van a elaborar. Pero de nada sirve si yo les explico y ustedes no revisan el documento. El documento vamos a volver a reenviarlo ya en el grupo para que ustedes puedan tener acceso. Revisen la página 12 y 13 y otros para que ustedes puedan tener conocimiento formal. Revísenlo, ¿no? Dense el tiempo, agradeceríamos ello. ¿Ok? Entonces, básicamente ha sido perfecto, ahora sí, no quiero quitarles más tiempo, aprovechamos siempre en cada sesión para reforzar e indicar las indicaciones, porque las evaluaciones no se van a reprogramar, así que vayan avanzando, vayan tomándose el tiempo de hacer, ¿ok? Perfecto, ahora sí, vamos a dejar en uso de la palabra a Catherine Cari Gutiérrez. Adelante, por favor, buenas noches. Buenas noches, Daniel, muchas gracias y muy buenas noches con cada uno de los participantes que se encuentran el día de hoy en este curso tan bonito que es el programa de especialización de desarrollo e inclusión social. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con este tema que a mí me apasiona y que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar, que es el programa de complementación alimentaria. No quiero iniciar sin antes trasladarles el cordial saludo de Marisol Pau Carnicho. Ella es la directora de Prestaciones Sociales Complementarias, a quien me ahorro representar esta noche. Y bueno, me gustaría saber, para que levanten la manito virtual, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar del programa de complementación alimentaria? Me gustaría tener así un panorama. ¿Quiénes han escuchado hablar o quiénes conocen algo del programa del PCA? A ver, acá Juan Mendoza ya levantó la mano, Yuri, Zoila, Eliana, Yurema, gracias, Erlinda, Amelia, Katia. Ok, estoy viendo varias manitos. ¡Qué alegría! Entonces significa que ya es un tema que ustedes más o menos conocen, aunque son alrededor del 10% de las personas que han levantado la mano, pero que voy a tratar de hacerlo de una manera concisa, con los datos precisos para que todos lo podamos entender de una forma general. Ok, ¿me permites, Daniel? Entonces voy a proceder a compartir. Muy bien, como Daniel ya les indicó, pues estamos en el módulo del programa de complementación alimentaria, en la lección número 33, donde vamos a trabajar lo que son el objetivo, los principales servicios, la cobertura y los principales logros del programa de complementación alimentaria, el cual se conoce como PCA. Para poder ubicarnos un poquito en el tiempo, vamos a hablar primero del proceso de la transferencia del PCA. Cabe indicar que este programa de complementación alimentaria normalmente lo asociamos a los comedores populares. No solamente es comedores, sino es más amplio, que es lo que vamos a ver hoy día, pero sí nace en base a estas organizaciones sociales que empiezan a formarse
como producto de la necesidad, de una necesidad básica del ser humano, que es la alimentación, ¿no? Entonces, más o menos en el año 1992 surge una fusión entre la Oficina del Apoyo Alimentario y programas asistenciales, ¿no? Y da origen a la creación del PRONA. Inicialmente es ya a partir del PRONA cuando se empieza a trabajar, esto ya propiamente se regulariza en el 2002, que en ese momento estaba a cargo del MINDES, que era el Ministerio de Desarrollo que existía en ese momento, y todo este programa del PCA se trabajaba de forma centralizada a través del MINDES propiamente. Pero ya a partir del 2003 al 2007 inicia un tema de transferencia del programa de complementación alimentaria a los municipios locales provinciales a nivel nacional, exceptuando Lima Metropolitana. Es decir, empezaron a hacer una transferencia de todas las funciones y recursos a las municipalidades provinciales. Todavía hasta ese momento no trabajaron con Lima, con los distritos de Lima Metropolitana, sino es a partir del 2009 hasta el 2011 donde se inicia esta transferencia progresiva hacia las municipalidades distritales. Ya a partir del 2012, con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, pues se asume la rectoría porque varias de las funciones del MINDES pasan propiamente al MIDIS, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, el MIDIS asume la rectoría del PCA de forma progresiva y termina lo que es la transferencia del PCA hacia los gobiernos locales. Se mantiene la estructura de trabajar con las municipalidades provinciales en el interior del país y con las municipalidades distritales en Lima Metropolitana. A partir del año 2016, la Dirección General de Prestaciones Sociales Descentralizadas, que hoy en día es la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, se vuelve el órgano competente para implementar las acciones relacionadas a la gestión del PCA. En este sentido, la normativa que actualmente, que basa y que rige todas las acciones del PCA, pues es, para empezar, la ley 29792, que es la ley de creación del MIDIS, el decreto supremo 06-2016 MIDIS, donde se establecen las funciones del MIDIS, de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales de base. También lo que es la RM 041-2022 del MIDIS, en la cual se establece el reglamento de las modalidades del PCA. En ese sentido, ya que conocemos un poco la historia, cómo nace el PCA y cómo va evolucionando, cómo se hace, cómo de una forma em, diferente a los demás programas, como seguramente ya han visto, todos los demás programas del MIDIS se trabajan de una forma, si bien es cierto, bajo un modelo de cogestión, pero que es guiado o es ejecutado directamente desde el MIDIS. Sin embargo, el PCA no. El PCA es un programa descentralizado, ¿de acuerdo? Al ser descentralizado, el MIDIS tiene funciones básicas como es el dictar la normativa, el gestionar el tema de la transferencia de los recursos. Esta transferencia es hecha por el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, pero quien ejecuta en sí el programa de complementación alimentaria son las municipalidades. Esa es la gran diferencia. Ya el PCA es un programa descentralizado, es el único programa descentralizado que tenemos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En ese sentido, el objetivo del PCA es brindar un complemento alimentario mediante la entrega de alimentos en especie u otras formas de entrega a la población usuaria del programa que está en situación de pobreza y vulnerabilidad en el marco del derecho a la alimentación adecuada. Como les decía, es un programa descentralizado y es ejecutado por 238 gobiernos locales. 195 son las provincias del interior del país, incluyendo a Callao, y 43 son municipalidades distritales de Lima Metropolitana. Eso hace un total de 238. Para que pueda funcionar, se suscribe un convenio de gestión. Este convenio, que data para 4 años, actualmente está basado en una resolución
ministerial, que es la 230-2023 MIDIS, a la que ustedes pueden acceder buscándola a través de cualquier buscador de Google o cualquier otro, porque está disponible. El actual convenio es para el periodo del 2024 al 2027. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el año 2023 teníamos un convenio en la cual se definen las responsabilidades tanto de la municipalidad como del MIDIS. Este ya venció en diciembre y en lo que es de diciembre y enero hemos suscrito un nuevo convenio que ya lo tenemos vigente con los 238 gobiernos locales en la actualidad. Entonces, como les decía, es un programa descentralizado, por tanto existen actores y componentes para la gestión del PCA. Los principales actores que se tienen es, empezando, el MIDIS. Como les decía, el MIDIS desarrolla todo lo que es la normativa, es decir, cómo se va a desarrollar, qué se tiene que ejecutar, todo lo que es la normativa del cómo se va a desarrollar cada una de las actividades, eso lo dicta el MIDIS. Realiza lo que es la programación y la gestión para que el MEF pueda transferir el recurso presupuestal. Para poder hacer ese cálculo del recurso presupuestal, también se hace toda una evaluación tomando en consideración el número de usuarios, el tema del costo de canasta para poder hacer esa transferencia. Pero quien aprueba el presupuesto no es el MIDI, sino lo aprueba el MEF. Y es el MEF quien se encarga de hacer la transferencia. ¿Ok? Realizamos desde el MIDIS también lo que es la asistencia técnica, el monitoreo, la supervisión. Existe un acompañamiento permanente a los gobiernos locales a través de los especialistas territoriales. Cabe indicar que como nosotros nos encontramos en todo el Perú, tenemos un especialista territorial en cada una de las regiones y en Lima tenemos 4 especialistas, uno a cargo de Lima Provincias y 3 en Lima Metropolitana. Entonces, esa es la organización desde el MIDIS. El gobierno local es quien recibe el presupuesto, por tanto es quien gestiona esos recursos. ¿Cómo lo va a gestionar? En base a la normativa vigente que ha dictado el MIDIS. ¿Qué quiere decir entonces? Que dentro de la normativa señala principalmente que los recursos son básicamente para lo que es la adquisición y distribución de los alimentos. Además, se encarga de capacitar y supervisar a los centros de atención. Es decir, el gobierno local tiene una función importantísima porque es quien compra, es quien distribuye los alimentos, es quien capacita a los centros de atención, quien supervisa que el centro de atención esté funcionando. Pero no lo hace solo, sino que adicionalmente existe un comité de gestión local. El comité de gestión local es tal cual dice su nombre, es un comité con actores tanto del gobierno local como de los centros de atención, principalmente de las OSBs de los comedores, que es la mayor cantidad que tenemos, y ellos se encargan de hacer lo que es la selección de los alimentos que conforman la canasta, considerando los valores nutricionales. En este comité de gestión local, según la normativa, hay un sexto participante que normalmente es un personal del MINSA que ayuda a elegir esta canasta de forma anual mayormente. Son pocos los gobiernos locales que lo hacen bianual, hay quienes sí lo trabajan de esa manera y también es válido para poder hacer sus procesos de compra. He hablado de los centros de atención y seguramente se han quedado pensando, ¿y qué es un centro de atención? Bueno, para empezar, el centro de atención depende del tipo de modalidades. En el PCA tenemos 5 modalidades, que lo vamos a ver en breve, y es los responsables de recepcionar los alimentos, de almacenarlos, de prepararlos y entregarlos a los usuarios finalmente. Esta entrega puede ser en crudo o puede ser en cocido dependiendo de la modalidad. Por ejemplo, la modalidad comedores es entrega en cocido. ¿Qué quiere decir? Los comedores tienen que preparar el alimento y entregan una ración preparada al usuario. No, sin embargo, en la modalidad PAN-TBC, que es otra de las modalidades que tenemos, como son pacientitos vulnerables, no existe una entrega preparada, sino existe una canasta de alimentos en crudo que se le da al paciente, que es identificado por MINSA, ¿no? Entonces, en ese sentido, los centros de atención son aquellos espacios que se van a encargar de recepcionar, almacenar y entregar estos alimentos finalmente al usuario.
Las organizaciones sociales de base o OSBs bueno, incluye la participación social. Mayoritariamente son mujeres, cabe señalar, aunque últimamente se ha visto un rol protagónico también de algunos varones que están ingresando también al tema de las OSBs, que antes casi no se veía mucho, y ellos se encargan de ver temas de resolución de problemas de índole económica, social y cultural para la mejora de condiciones de la vida de los usuarios del PCA. Cabe señalar que las OSBs tienen su propia normativa, ¿no? Son reconocidas mediante una resolución emitida por la municipalidad y tienen una normativa propia en la cual habla de cómo debe ser su organización, cómo deben tener su junta directiva, el mínimo de integrantes, son mínimo 15 socios que debe tener una OSB, que eso no lo define el MIDIS, ¿no? Eso ya está en una ley que es específica para las OSBs. Finalmente, los usuarios, que son el motivo motor, como dice Grupo 5, ¿no? El motor y motivo de todo esto, pues son las personas que reciben este complemento alimentario. Y son personas que deben estar o que están, mejor dicho, en situación de pobreza, pobreza extrema, aquellas en situación de vulnerabilidad y también las personas afectadas en emergencias temporales según las características que detalla cada una de las modalidades de atención. En breve vamos a ver las modalidades de atención. Es que no se preocupen porque en varios de los puntos que les he ido comentando les he hablado de 5 modalidades y ahorita los vamos a ver. El PCA tiene 3 componentes importantísimos que están detallados en la resolución 041-2022 MIDES, que son la gestión alimentaria, el fortalecimiento de capacidades y el monitoreo, supervisión y acompañamiento. Cabe indicar que la gestión alimentaria lleva diferentes procesos que van desde el tema de la gestión de los recursos económicos hasta que se entrega el alimento propiamente. El fortalecimiento de capacidades tiene que ver más con temas de capacitación, asistencia técnica, que se va desarrollando en en forma de escala, ¿no? Primero del MIDIS a los gobiernos locales, de los gobiernos locales hacia los centros de atención. Existe el tercer componente que es el de monitoreo, supervisión y acompañamiento, que es importantísimo también para asegurarnos y cerciorarnos de que todos estemos desarrollando de una forma eficaz y eficiente, pues las funciones que se requieren para que este complemento alimentario llegue a los usuarios. En ese sentido, el MIDI supervisa las actividades del gobierno local y a su vez el gobierno local supervisa a los centros de atención, ¿no? ¿Cómo está ese funcionamiento? Pero no va solamente en una supervisión de saber cómo está bien, está mal, sino existe un monitoreo permanente y un acompañamiento para que las actividades se den de una forma óptima, considerando que siempre hay una oportunidad de mejora continua. Muy bien, llegamos entonces a las modalidades de atención. Hasta el año pasado, bueno, siempre hemos tenido 5 modalidades, ¿de acuerdo? Pero hasta el año pasado es la primera modalidad que es la más frecuente, la más común, que son los comedores, se llamaba únicamente modalidad comedores. Actualmente, esto debido a la existencia de las ollas comunes, esa modalidad ha cambiado de nombre y actualmente se llama modalidad comedores y ollas comunes, considerando que existe un fin muy similar, con algunas diferencias entre comedores y ollas sobre su modus operandi, de cómo desarrollan las actividades, pero finalmente entregan la ración preparada a usuarios. ¿Ya? Entonces, actualmente nuestra primera modalidad se llama comedores y ollas comunes y básicamente está liderada por organizaciones sociales de base conformadas por personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, como les decía, la ración para los comedores y ollas comunes es entregar una ración preparada a los usuarios, ¿no? Las señoras se organizan, ya les comentaba que las OSBs tienen su propia normativa, es más, las ollas comunes tienen su propia normativa y ahorita estamos todavía en un proceso de tránsito, ¿no? No todas las ollas actualmente ya son parte del PCA, sino están transitando
a la fecha porque tienen que tener su reconocimiento primero como SB y luego como centro de atención del PCA. Otra de nuestras modalidades son los hogares albergues. Nosotros no guiamos o no tenemos injerencia sobre el desarrollo del hogar albergue, sino que hay algunos hogares albergues ya reconocidos, que son organizaciones jurídicas que acogen a niños y niñas adolescentes o víctimas de violencia en estado de abandono, que han solicitado la atención alimentaria. Entonces, la municipalidad que ejecuta el PCA lo reconoce como parte de los centros de atención del PCA y le brinda esos alimentos. Que no todos los hogares albergues necesariamente son del PCA, sino aquellos que han sido incorporados para recibir este complemento alimentario. Una modalidad muy parecida a hogares albergues son personas en riesgo, que también son organizaciones jurídicas que acogen y brindan protección igual, ¿no? A niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, víctimas de violencia o personas que poseen algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es la diferencia entre hogares albergues y personas en riesgo? Que en el hogar albergue las personas viven dentro de ese hogar, entonces también reciben una ración preparada. Sin embargo, en personas en riesgo no necesariamente están todas dentro de un solo espacio, sino pueden ser que solamente se reúnen por horarios. Entonces, en el caso de personas en riesgo, la ración puede ser una ración preparada o puede ser una ración en crudo, una canasta de alimentos, ¿no? Entonces, existe esa diferencia entre estas dos modalidades. Tenemos una cuarta modalidad llamada trabajo comunal. Esta es una modalidad que no se usa mucho, al menos en Lima metropolitana no se usa, pero sí en el interior del país. Básicamente está conformado por un grupo de personas que se organizan de forma voluntaria para realizar una obra en beneficio de la comunidad. Cabe indicar que el trabajo comunal tiene un máximo de duración, que son solamente 40 días de atención, ¿no? Entonces, eh, si es que la municipalidad cuenta con alimentos excedentes de las otras modalidades, entonces evalúa, porque es la municipalidad quien evalúa finalmente, el poder habilitar o poder reconocer a un grupo de personas para que hagan una obra comunal y les dan una canasta de alimentos en resarcimiento por ese trabajo que están desarrollando, pero como les decía, es solo por 40 días, que equivale a 2 meses. Tenemos una quinta modalidad que hoy en día ha tomado un posicionamiento bastante fuerte, que es la modalidad PAN-TBC. Básicamente se le brinda una canasta de alimentos en crudo a las personas afectadas por tuberculosis que reciben el tratamiento médico. Cabe indicar que esta modalidad, a diferencia de las otras, tiene un rol protagónico importantísimo del sector salud, ¿no? Actualmente, bueno, hasta hace 4 años aproximadamente o 3 años solamente se atendía establecimientos de salud del MINSA, pero ya luego se fueron incorporando los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, salud también nos remite propiamente a los padrones y para este año se ha aprobado la incorporación del INPE, ¿no? Que son de las personas que tienen. Entonces, el establecimiento, primero, ¿cómo se desarrolla esta modalidad? Si bien es cierto, también existe una programación presupuestal, pero ya no depende propiamente del MIDI, sino que el MINSA, el sector propiamente, envía una programación anual y es en base a esa programación anual que se gestionan los recursos ante el MEF, ¿no? Esa gestión está a cargo del MIDIS y el MEF le transfiere igual a los gobiernos locales compran los alimentos para armar las canastas de alimentos para cada uno de estos pacientes y cabe indicar que ahí los establecimientos de salud de cada jurisdicción remiten los padrones de aquellos pacientes que están asistiendo, que están cumpliendo con su tratamiento al, al municipio y con eso, y debido a ello reciben una canasta que básicamente tiene como fin el poder reforzar, ¿no? Fortalecer el tratamiento médico que ellos están recibiendo, ¿no? Ese es el objetivo de PAN-TBC, fortalecer el estado nutricional de estos pacientes, ya que como se sabe, pues la TBC es una enfermedad donde afecta no solamente
el organismo de las personas, sino que básicamente tienen un estado nutricional bastante deficiente. En ese sentido, el programa de complementación alimentaria ha venido realizando diferentes acciones, ¿no? Una de ellas, que ha sido uno de los temas importantísimos que se ha venido tocando, es el incremento del presupuesto del PCA. Yo les he hablado al inicio de la presentación que el PCA nace hace muchos años, ¿no? Más de 30 años, pero hasta el año 2021 el presupuesto era exactamente el mismo, ¿no? Que bordeaba o superaba los 118 millones de soles, pero era el mismo, independientemente si aumentaban los centros de atención o si es que el costo de la ración era la misma, se mantuvo tal cual. Entonces, lo que se hizo desde el ministerio fue el poder tener un incremento a ese presupuesto. ¿Por qué? Porque se venían dando diferentes factores en los cuales y un clamor de la población y también de los gobiernos locales entre la necesidad de poder incrementar. En ese sentido, se gestionó y se aprobó y se transfirió el presupuesto, habiéndose incrementado casi en un 66% para el 2022. ¿No? Entonces subió de 118 millones, subió a 196 millones de soles, casi 197, ¿no? Es un incremento importantísimo que se logró para el año 2022 y nuevamente para el año 2023 vuelve a haber un incremento adicional del 14%, considerando nuevamente este análisis que se desarrolla. Para el año 2024, desde el MIDIS, nuevamente solicitamos que haya un nuevo incremento, pero ahí ya el MEF no nos lo aprobó. ¿Y esto por qué? No fue porque no hubiera un tema de necesidad, sino porque al momento de hacer la evaluación de del presupuesto, resulta que se había logrado incrementar 2 años consecutivos. Además, el presupuesto a las municipalidades hasta el año pasado se daba el 50% en enero y el 50% en junio para que puedan hacer la adquisición de alimentos. Sin embargo, a los cortes de ejecución presupuestal eran bajísimos, ¿no? Entonces, no se tenía el tema de oportunidad en el gasto y debido a ello es que no se aprobó un nuevo incremento para este año, ¿no? Y es uno de los temas que se habló bastante con las municipalidades, porque es importante que si hay un incremento y una transferencia de presupuesto, pues vaya de la mano con la oportunidad en el gasto. En cuanto a la cobertura de atención, tenemos un aproximado, o nuestra cobertura es mayor a la de 800.000 usuarios, ¿no? Contabilizando las 5 modalidades del PCA. Como ustedes observarán a nivel del segundo cuadro, el que tiene mayor cantidad de usuarios, pues son los comedores, ¿no? Este es al corte del año pasado, el cual ha superado incluso ya para este año. Ya se tenía más de 700.000 usuarios a nivel de los comedores que superaban también los 14.000 comedores a nivel nacional. De ahí las otras modalidades, si bien es cierto que existen también a nivel nacional, pero ya son en menores cantidades, ¿no? En personas en riesgo se tienen alrededor más de 650 centros de atención, hogares, albergues más de 280, trabajo comunal en el año 2023 se ha tenido más de casi 500 obras comunales aprobadas y en PAN-TBC pues también eso depende propiamente ya de reporte de los establecimientos de salud, ¿no? Cabe indicar ahí, y es importante el poder, y lo vamos a ver también más adelante, poder indicar que ahorita estamos en todo un proceso también de validación de esa información, ¿no? Existe un sistema informático, que es el sistema informático PCA, que se ha puesto en marcha desde el año pasado, en la cual ya no solamente tenemos estas cifras de forma numérica como lo teníamos hasta el 2023, sino ya podemos tener a nivel nominal cuáles son los centros de atención y qué personas se están atendiendo en estos centros de atención, que era algo que nosotros necesitábamos justamente para validar la información que se viene teniendo.
Dentro de los principales logros que tenemos, entonces, como les decía, uno de los principales ha sido el tema de la gestión presupuestal, ¿no? Como han visto ustedes, ha habido un incremento entre el 2021 al 2023 de más del 88% de incremento finalmente entre cómo iniciamos a cómo estamos a la fecha. Pero además de ello, para este año 2024 se ha logrado que la transferencia del presupuesto ya no sea del 50%, sino que se ha transferido, el MEF ha transferido el 100% del presupuesto a las municipalidades. Por tanto, no deberíamos tener los problemas de retraso en los procesos de compra, ¿no? Ya que se tiene el 100% del presupuesto ya en sus cuentas propiamente. Cabe señalar además que para lo que es PAN TBC ha habido también un tema de incremento presupuestal, no solamente porque se ha incorporado al INPE, sino también porque se ha hecho un ajuste al costo de la canasta PAN TBC, considerando los datos que vota el IGA, que es un informe de gestión anual que remiten las municipalidades y que aún así estamos trabajando ya actualmente porque sabemos de que hay municipios para los cuales el presupuesto es insuficiente y otros municipios para los cuales tienen mucho presupuesto porque no aparecieron la cantidad de pacientes que tenían programados, entonces se está haciendo ahí ajustes necesarios para que este presupuesto pues sea bien acorde a lo que señala o a la cantidad que realmente requiere la municipalidad. Otros logros importantes que tenemos es primero que desde el 2021 se vino haciendo diferentes análisis acerca de cómo se desarrollaba la gestión del PCA, para lo cual se han pedido diferentes reuniones, invitado también a municipalidades, los especialistas territoriales también han hecho consultas a las municipalidades y hemos recogido experiencias de campo, también hemos tenido apoyos también de forma de fuera, ¿no? De la PCM, en su momento también estuve PMA apoyándonos a hacer una evaluación de cómo estamos y qué necesitamos mejorar. Y considerando que todo es una oportunidad de mejora, pues primero se hizo lo que es la aprobación e implementación del nuevo reglamento del PCA Bicentenario, la cual se aprobó a través de esta resolución ministerial, la 041-2022 MIDIS, la cual considera un nuevo modelo de gestión, ¿no? Donde están ya definidos los tres componentes, que ya existían, no es que sea nuevo, no, ya existían, pero se están ordenando de una manera de que permita que esta gestión sea la más óptima. Y aún así, a la fecha, se están identificando también nuevas formas de mejorar, ¿no? Porque nada está escrito en piedra, siempre hay una oportunidad de mejora, les repito, por tanto, es posible de que haya todavía ajustes para este reglamento que ya se tiene a la fecha, pero sí nos ha permitido ordenarnos para mejorar la intervención de cómo se debe entregar el apoyo alimentario a la población mediante mecanismos innovadores y adecuados. Cabe indicar que en la 041 nos da pie a poder tener incluso nuevas formas de entrega del complemento alimentario, que a la fecha todavía no las tenemos porque no se ha logrado tener un estudio de aprobación de factibilidad de cómo se podría desarrollar, pero sí se ha pensado, ¿no? En algún momento que podamos mejorar esa entrega y se está haciendo algunos pilotos para poder tener o poder mejorar esa entrega y que sea más veloz y que llegue en un tiempo o de forma oportuna al usuario. Lo otro es que se aprobó e implementó la Directiva 002, que es la Directiva de Supervisión y Monitoreo del PCA, ¿no? Entonces, primero se aprobó el reglamento donde definía tres componentes y luego de ello se aprobó la Directiva de Supervisión y Monitoreo, que justamente nos permite brindar pautas técnicas para reforzar las actividades de monitoreo y supervisión a los gobiernos locales y centros de atención. ¿Y esto con qué finalidad? Pues de garantizar un adecuado servicio al ciudadano. Cabe indicar que en esta directiva pues se define básicamente las funciones que desarrolla desde el MIDIS hacia el gobierno local, pero también hay indicaciones precisas de cuáles son las acciones del gobierno local, que ya las tienen además en el convenio, ¿no?
Además de ello, se aprobó e implementó la Directiva 002-2023, que son las disposiciones para la gestión del registro en el sistema informático del PCA. Lo que les comentaba, durante muchos años hemos tenido un sistema que se llamaba el Ruben PCA, ¿no? Que estaba aprobado a través de una directiva desde el 2010, mucho antes incluso creo, y en la cual se vertía o se ingresaba la información de los usuarios, pero no tenía un sistema de validación, Rubén, ¿no? Entonces, si uno registraba información y me equivoqué al digitar, pues igual el sistema te lo grababa porque era un sistema de stock. Entonces, para ello, y ya considerando también que es importante contar con sistemas informáticos, hoy en día todo es informático, pues se procedió a poder tener y actualizar este sistema. Tenemos ya el sistema informático del PCA, el cual primero es un sistema en línea, es decir, cualquier persona puede ingresar desde un computador con internet. Lo siguiente es que tiene interconectividad con RENIEC, por tanto solamente se digita el DNI y te bota los datos del usuario. Te permite georreferenciar el centro de atención, el colocar ahí dónde está ubicado este centro de atención. Permite, en el caso de los niños, sí no te jala el tema de la RENIEC por un tema de confidencialidad de datos, pero sí te permite el registro y validarlo con el dato del tutor, ¿no? El apoderado del niño. Y nos está permitiendo el poder tener una información que sea fiable. Este sistema informático no solamente nos está permitiendo tener la información de quiénes son los centros de atención y quiénes son los usuarios, sino además nos está permitiendo tener una herramienta de monitoreo permanente, considerando de que tiene un módulo de seguimiento a la ejecución de la modalidad PAN-TBC, desde los usuarios, desde la compra de la canasta, desde cómo se va a entregar la canasta, si es canasta completa, canasta incompleta, cuándo le entrega la canasta. Además, tiene otro módulo referido al proceso de compras y abastecimiento, eh, otro módulo de capacitaciones. Entonces, es un sistema que realmente nos va a servir como una herramienta para poder tener un control de toda la gestión del PCA y por eso se está reforzando. Cabe indicar que también existe un módulo denominado alertas en el cual los gobiernos locales o el mismo equipo territorial pueden registrar y pueden alertarnos de situaciones que se estén dando en campo para que se puedan tomar las decisiones de forma más rápida. No hay muchas municipalidades. Antes esta era una herramienta que solamente teníamos para el equipo territorial, pero ahora se ha implementado para que puedan registrar los gobiernos locales para que haya una comunicación directa entre el gobierno local y el equipo de sede central, ¿no? Desde el MIDIS nosotros leemos esas alertas, inmediatamente se actúa a través del especialista territorial o a veces directamente también desde sede para poderle dar solución y no llegar a un tema de conflictos o problemas a posteriori. En el año 2023, además, se aprobó el modelo base de provisión del servicio de asistencia alimentaria a los usuarios del PCA. Este modelo, que es justo el documento que se elaboró en coordinación con PCM, nos ha permitido realizar un análisis de cómo era la gestión del PCA y proponer un modelo ajustado para la mejora del servicio brindado. A la fecha se vienen formulando mesas técnicas en algunas de las regiones, es algo que recién se está implementando y que recién se va implementado a lo largo de este 2024, y lo que se busca es ver si todo lo que estamos haciendo, el nuevo reglamento, la nueva directiva, el nuevo sistema, están funcionando, son adecuados, tenemos que ajustarlos. ¿Qué más podemos hacer para mejorar esta gestión considerando las funciones de cada uno de los actores del PCA? Entonces, ahorita ya hay una propuesta, desde el MIDIS se aprobó este modelo base, va a pasar a mesas técnicas de trabajo en campo, se va a evaluar con la población, se va a invitar gobiernos locales y además algunos otros actores ya en campo, y de ahí va a salir un modelo ajustado que nos va a permitir a nosotros el mejorar y tener una visión más amplia de qué es qué cambio se requiere
para poder seguir fortaleciendo esta gestión. Además de ello, como les decía, otro de los principales logros es que los usuarios de PAN TVC ya no solamente son del MINSA, sino son de los diferentes establecimientos de salud de las demás entidades, ¿no? Las Fuerzas Armadas, de Salud, la PNP, el INPE. Cabe indicar que a la fecha todavía a nivel del INPE, justamente porque se trata de pacientes que están recluidos y que están privados de su libertad, pero que tienen una alta demanda de alimentos por tener esta enfermedad de TBC, pues se vienen haciendo coordinaciones con el INPE y con MINSA, porque sí se tiene que ajustar lo que es los mecanismos de entrega y cómo se debe desarrollar de una manera óptima, ¿no? No solamente desde el MIDI, sino el INPE también está proponiendo sus propios lineamientos de cómo va a desarrollar este trabajo dentro de cada establecimiento. Cabe indicar que los establecimientos penitenciarios tienen dentro de ellos un establecimiento de salud que pertenece al establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces ese trabajo se desarrolla con el establecimiento de salud que pertenece a al penal, por así decirlo, y por ello es necesario que se haga ajustes a la normativa, eh, y es el trabajo que se viene desarrollando a la fecha, por ello, tras la aprobación del presupuesto que se ha dado para este año, ¿no? Un trabajo importante que lo vamos a ver en la próxima sesión, pero que también es importantísimo señalar, es la articulación que se desarrolla con el Ministerio de Energía y Minas, permitiendo el poder tener los vales FICES. Cabe indicar que los vales FICE, que son vales de descuento para la adquisición del gas, eh, va de la mano con una normativa porque quien rige el Valefice es el MINEN, no nosotros, pero sí lo trabajamos en coordinación permanente porque ellos entregan de acuerdo a los padrones que nosotros les remitimos. ¿De acuerdo? Entonces, cabe señalar que este Valefice actualmente se emite para los comedores y ollas comunes y desde el año pasado, pues sí, considerando lo que se venía elevando los costos, se ha logrado de que actualmente el costo del Valefice sea de 43 soles, tanto para comedores para ollas. Y no solo eso, sino que hace algunos años solo les entregaban un solo vale. Actualmente depende del número de usuarios. Entonces hay comedores y ollas que reciben dos vales si es que tienen menos de 50 usuarios, pero si tienen más de 50 usuarios reciben cuatro vales cada mes. Si ya tienen más de 250 usuarios, ya reciben seis vales, ¿no? Que muy pocos son porque no tienen la mayoría esa capacidad de atención, pero sí hay un incremento importantísimo considerando de que si ya son cuatro vales y lo multiplican por 43 soles, ya estamos hablando de más de 160 soles que es en beneficio para que puedan adquirir el gas. Además, Minen tiene un programa que es el programa Bonogas, que no lo trabaja directamente con nosotros, pero en la cual también le están haciendo la instalación gratuita, ¿no? Entonces, cabe señalar más bien que que los comedores y ollas que ya tienen el gas natural, pues sí, ya dejan de recibir este vale FICE porque obviamente ya no tienen la necesidad de comprar el balón de gas. Y esto está basado, les repito, toda la normativa de Vale FICE está basado o lo rige el MINEM propiamente. Además de ello, cabe señalar que como ya tenemos nuestra directiva de monitoreo y supervisión, es que los 238 gobiernos locales vienen siendo supervisados de acuerdo a la programación establecida, ¿no? Además, los especialistas territoriales en campo desarrollan las actividades de monitoreo y seguimiento de forma permanente a cada una de las etapas, ¿no? Entre ellos, la ejecución presupuestal, los procesos de compra, el abastecimiento de los alimentos y el registro de la información en el sistema informático que ahorita es básico para nosotros para poder sincerar toda la información que se cuenta. Hay comedores en Lima Metropolitana, Callao, Cañete y Guarochirí que reciben el subsidio económico. Cabe señalar que este subsidio económico tiene una normativa que ya establecida, que data de muchos años atrás y que no se ha podido modificar. Por ello es que únicamente estos comedores son los que reciben, bordean los 1.500 comedores
y reciben un bono, aparte de recibir los alimentos por parte de la municipalidad, reciben un subsidio que no es mucho, ¿no? Estamos hablando que algunos reciben como 160 soles, dependiendo del número de usuarios, y esto también ya está establecido en esa normativa, pero lo que sí se ha logrado es que ya no solamente sea en cheque, porque les demoraba mucho, sino a través de una cuenta bancaria que se les habilita a las presidentas de estos comedores a través del Banco Nación, ¿no? Y esto está permitiendo que puedan tener también, o las señoras también accedan a la bancarización, ¿no? Y a ella, la municipalidad les facilita a estas presidentas el poder habilitar su cuenta bancaria para poderles hacer el depósito de este subsidio y ellas puedan manejarlo de una forma más óptima sin necesidad de que tengan que ir hasta la municipalidad. Lo que sí que quienes reciben este subsidio económico deben hacer una rendición de cuentas en qué están utilizando. Esta rendición de cuentas lo tienen que hacer también de forma mensual ante la municipalidad para que les puedan depositar el siguiente bono del siguiente mes. Les repito, este subsidio es únicamente a aquellos comedores que han sido previamente seleccionados en Lima Metropolitana, Callao, Cañete y Guarochirí. No ha habido posibilidad de extenderlo a más departamentos. También se tiene lo que es el fortalecimiento de capacidades, ¿no? En ese sentido se viene haciendo un tema de capacitaciones bastante fuertes con diferentes aliados estratégicos como lo son el MINSA, la Superintendencia de Banquiseguros, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, A Comer Pescado. Cabe señalar que hasta el 2023, más o menos, o mediados del 2023, las capacitaciones eran virtuales por el tema de la pandemia, pero esto ha ido cambiando, ¿no? Actualmente ya las capacitaciones mayoritariamente se están haciendo de forma presencial en los diferentes territorios. Con estos aliados estratégicos se ha trabajado un tema fuerte con el tema de la prevención del dengue, la prevención de la anemia, de la violencia familiar y también se está generando todo lo que es las capacidades emprendedoras, ¿no? Entonces, se está buscando que no solamente eh, tenga un fin o las personas que reciben ese alimento tengan solo una ración de alimentos, sino además que estén capacitadas, que reciban una asistencia técnica adecuada para poder mejorar también en su calidad de vida. Cabe señalar que por muchos años también los comedores no recibieron nuevos kits de cocinas, ¿no? Entonces, sí, desde el MIDIS ya hace casi más de 6 años más o menos, sí se logró a través del programa Foncodes el poderles entregar cocinas en general y algunos utensilios, pero ya obviamente estos se han gastado y por ello, mediante la Ley 31912, se ha autorizado una transferencia de partidas en el presupuesto del 2023 y este presupuesto será pasado al Ministerio de la Producción, que son casi 48 millones de soles, no son exactamente 47.991.408 soles, para que el Ministerio de la Producción, a través de los núcleos ejecutores, puedan adquirir un kit de cocina desde los microemprendedores. Entonces, aquí esta ley que es importantísima porque tiene dos objetivos. Uno, para nosotros, el poder equipar a aquellos comedores y ollas comunes. Se está iniciando con Lima Metropolitana y Callao, que es donde tenemos la mayor cantidad o más concentrada la cantidad de comedores y ollas, pero se espera el poder ampliarlo más adelante, ¿no? Pero ahorita es para Lima Metropolitana y Callao. Entonces, para nosotros es ese objetivo, pero también el Ministerio de la Producción va a poder hacer de que los microemprendedores, los microempresarios, pues sean quienes nos doten estos kits, ¿no? Entonces, de esa manera también estamos contribuyendo un poco a lo que es la reactivación económica. Cabe indicar aquí, con esto estamos terminando esta parte de la presentación porque vamos a pasar al diálogo, que creo que es lo más enriquecedor que se tiene en estas oportunidades en las cuales están los representantes de las municipalidades, de los diferentes gobiernos locales que se tiene y que es importante escucharlos, pero sí indicarles que desde el MIDIS tenemos una visión en la dirección general
de poder estar al servicio, de mejorar, de identificar cuáles son las necesidades principales. Se está saliendo bastante a campo, no solamente por parte de los especialistas territoriales, sino el mismo ministro, las directoras, la directora general, la directora de línea, están constantemente viajando a campo para asegurarse y cerciorarse que todos estos cambios, estos logros que se han venido teniendo año tras año, pues sean logros que no solamente estén plasmados en un papel, sino que realmente estén aterrizándose a territorio e identificando nuevas oportunidades de mejora que nos permitan finalmente que estas personas que son vulnerables, estas personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema, pues reciban ese complemento alimentario, generen capacidades emprendedoras y que se mejore esta gestión que va en diferentes niveles, ¿no? Como ustedes ya lo han visto, necesitamos del apoyo de todos los actores. Este no es un programa que el MIDIS ejecute y yo mismo lo hago, no, necesitamos que los gobiernos locales estén fortalecidos, estén capacitados, ejecuten oportunamente el presupuesto, compren los alimentos en buena calidad, que los compren en calidad, en cantidad suficiente, que los entreguen de una forma adecuada a los centros de atención y que los centros de atención, sean los comedores, sean los hogares, sea PAN TVC, pues también tengan una adecuada gestión para que finalmente llegue al usuario final, ¿no? Es toda una cadena de, de actores, son diferentes funciones y sí es necesario, importantísimo, el que haya esta articulación finalmente en territorio para que el PCA pues funcione adecuadamente. Muy bien, entonces con esto estoy terminando lo que es la presentación propiamente y ahora voy a leer sus comentarios, sus consultas, todo lo que ustedes quieran señalar a través del chat o si alguien, ya pueden, he visto que se han quedado con la manito levantada o no sé si quieren intervenir para poderlos escuchar. Les voy a pedir, por favor, voy a bajarles a todos la manito y si alguien quiere intervenir, consultar algo, ya, levanta y yo le abro el micro. Erlinda, a ver, Erlinda, te acabo de abrir el micro. Acá tenemos un comentario de Brenda Quispe. Indica que se debería modificar los requisitos de los centros de atención de la modalidad comedores, donde se exija la ficha socioeconómica porque valgan verdades, en su mayoría las socias son pudientes. Gracias por tu comentario, Brenda. Sí, mira, hasta el 2021 era bien abierta la definición del usuario del PCA, ¿no? Simplemente era usuario del PCA todo aquel que recibe el complemento alimentario. Por eso es que en el año 2022, en el nuevo reglamento, se estipula que son personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, porque sabemos que hay personas que por ahí sí tienen un ingreso, pero igual son vulnerables, porque de repente su ingreso es bastante bajo. Entonces, sí, la municipalidad tiene la posibilidad de poder revisar cuál es la situación de cada uno de los usuarios y se puede avalar finalmente en este reglamento, ¿no? Considerando que sí deberían cumplir con algunos de estos requisitos, ¿no? Para ello te invito a revisar la RM 041-2022, donde justamente ya se aclare y se cierra la definición del usuario del PCA. Muchas gracias por tu comentario, Brenda. Erlinda y Eliana, les he habilitado el micro. Los escucho. Si no, le estoy habilitando a Juan Mendoza. Para que puedan hablar, solamente tienen que darle el clic en el micro que está en la parte de abajo de sus computadores. Juan, también ya te habilité. Hola, Juan. Buenas noches, ¿cómo usted? Creo que todos somos conscientes que acá unos próximos años la población adulta mayor es el que va a estar tanto en las poblaciones marginales urbanas, igual también en la población rural. Es posible que este programa se pueda orientar a la población adulto mayor, puesto que muchas veces no al 100% acceden, por ejemplo, al programa Pensión 65. Muchos de estos personas adultas también son abandonados por sí, de todo. Entonces, es posible que en un futuro este programa
se puede orientar a personas adultos mayores de 60 o 65 años? Es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Juan, por tu consulta. Y mira, qué importante tu pregunta, porque nosotros hemos hecho una evaluación de a qué público estamos dirigidos. Y te comento, la mayoría de los usuarios del PCA son adultos y adultos mayores, sobre todo en las modalidades de PCA y personas en riesgo. Entonces, sí a la fecha está llegando, ¿no? Varios de los comedores atienden, incluso llegan a atender algunos. Ustedes saben que en los comedores normalmente hay un pago, no un pago básico, no un pago, o sea, no es un costo de menú, sino pagan en algunos casos 1 sol, 2 soles. Creo que el más caro es 5 soles en algunos de los casos, pero cuando son personas que necesitan y que no pueden cubrirlo, pasan como un caso social y les dan la ración gratuita. Entonces, esto es evaluación de la OSB y del municipio. Pero sí en la actualidad llegamos a una gran población de adultos mayores, ¿no? No habría la necesidad de redirigirlo porque ya estamos llegando. Gracias, Juan, por tu consulta. Acá estaba leyendo un poco los comentarios y decía, a ver, vamos a tratar de ir en orden. Acerca de los almacenes, sí, quien finalmente nos indica cuáles son los lineamientos o los estándares de almacenamiento es el Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? Sin embargo, varios de los gobiernos adaptan los espacios para poder cumplir, considerando que no siempre llegan a tener un almacén específico, pero sí es importantísimo que se cubra lo mínimo, ¿no? Que los alimentos no estén en el piso o en algunos y bueno, de que tenga un adecuado resguardo en cuanto a la humedad, en cuanto a la limpieza. La limpieza sí es importantísimo porque puede ser un almacén adaptado, pero sí tiene que ser limpio, ¿no? Eso sí no es negociable. Entonces, desde el MIDIS pedimos lo mínimo, pero sí existe ya el ente rector, que es el Ministerio de Salud, que nos da esos estándares propiamente. Violeta Neri consulta, cuando se sanciona, a ver, no llegué a leer bien, un comedor con suspensión, ¿por qué se permite que siga funcionando o atendiendo? La suspensión es a la entrega de alimentos. O sea, si es que la municipalidad ha ido y, por ejemplo, ha encontrado, ¿no? Que hay un tema de que tienen un sobrestock de alimentos porque no han estado cocinando, le suspenden la entrega de alimentos. Entonces, para la suspensión tiene que salir una resolución ya en la cual señala por cuánto tiempo le están suspendiendo. Entonces, de repente la suspenden por 2 meses, pero no le suspenden el funcionamiento, sino el entregarle los alimentos. El comedor puede seguir funcionando con sus propios recursos porque obviamente en la mayoría de los casos de suspensión que hemos visto es porque tienen sobrestock de alimentos, por tanto tienen alimentos para atender. Entonces, la suspensión, ahí, por favor, para aclarar, es a la atención alimentaria, no al funcionamiento como tal. Daisy León dice, se debería supervisar mejor la entrega de la alimentación porque un grupo como que se apropia, a ver, se apropia, que pero no reciben los alimentos. Sí, correcto, concuerdo contigo y justo por ello, Daisy, es que venimos implementando estos sistemas para poder controlar que sea adecuada esa entrega y que llegue finalmente al usuario, ¿no? Y el poder saber, porque hasta hace poco nosotros no sabíamos quién era el usuario exactamente, o si era el mismo usuario el que te recibía todas las modalidades. Entonces ahora sí con este nominal que se viene sincerando toda esa información. Gracias. Carlos Malqui Soto señala, se debería atender todos los casos a través de municipalidades distritales. ¿Sabes, Carlos? Esto se hizo una evaluación. El por qué no a la distrital, sino a la provincial. Y básicamente tiene que ver que si bien es cierto, hay municipalidades que cumplen con una cantidad, municipalidades distritales que tienen una cantidad grande de habitantes, también tenemos muchas municipalidades distritales con poblaciones muy chiquitas, sobre todo en el interior del país. ¿Y qué pasa en esos casos? Que al hacer o al lanzar procesos de compra, pues
uno, que los alimentos se les vienen muy caros y por otro lado, las medidas de control serían mucho más exhaustivas, ¿no? O sea, es mucho más fácil de que siendo más de 1.800 municipalidades distritales, no se pueda controlar tan fácilmente como si se hace con 238. Por eso es que es a nivel de la municipalidad provincial. Pero sobre todo es por el tema de la calidad de gasto, ¿no? Entonces, si es que no necesariamente todas las municipalidades distritales cuentan con todo el equipo como para poder desarrollar procesos de compra oportuno y por otro lado, depende mucho de que hay municipios bien chiquititos, para quienes hemos recorrido un poco el interior, que el presupuesto que les llegaría sería bastante bajo y sería muy complicado para ellos ejecutar sus procesos de compra. Iván nos dice, de acuerdo a sus realidades, claro, en realidad cada uno funciona, y es más, la canasta debe ser elegida de acuerdo a cada una de sus características. Brenda habla, ya, sí, Brenda, justo eso es lo que, ya. Entiendo, tiene que ver con el tema de la ficha socioeconómica. Ok, lo vamos a tomar en consideración, gracias. Roberto señala, pueden percibir los estudiantes de nivel superior pueden recibir el beneficio. Sí, Roberto, porque es a la persona, no es a la familia. Entonces, ¿puede estar registrada la persona? Sí. ¿Puede estar registrado un joven? Sí, puede estar registrado un joven en el comedor. Liz Angélica consulta uno por familia porque la mayoría del comedor es la familia entera. No, ahí les repito, no es por persona, ¿no? Por eso es el usuario, es la persona, no es la familia propiamente. Andrés, dice, el comedor no recoge los alimentos. Mira, si el comedor no recoge los alimentos varias veces y esto ya es consecutivo, muy probablemente es que no los necesite, ¿no? Seguramente. Entonces sería bueno ahí elevar primero una supervisión a ese comedor para saber cuál es la situación. De repente ya no está funcionando y amerita su cancelación o su suspensión. Entonces ahí sí es necesario la supervisión de ese comedor. Diana, como te explicaba, llegamos a todos los públicos, es a diferentes usuarios y depende de la modalidad para que puedan llegar. En muchos de los casos son niños, en muchos de los casos, pero mayoritariamente quienes se atienden en la modalidad comedores son adultos, adultos mayores y sí hay también algunos de los niños que ya reciben también sus alimentos por parte de los otros programas, ¿no? Los menores de 3 que están inscritos en CUNAMAS reciben también alimentación complementaria. Quienes están en las escuelas, en las instituciones educativas, reciben además Caliwarma. Entonces, hay algunos de ellos que además adicional reciben el PCA. Sí, no hay un límite y el PCA no tiene la restricción de que estén en otro programa, pero sí no podría estar en dos modalidades. O sea, no podría recibir el complemento alimentario en comedor y y en hogar albergue, ¿no? Porque ahí estaría habiendo una duplicidad excepto pan TBC, que sí podría ser de pan TBC y comedores, ¿no? Y eso también lo ven desde el sistema informático al momento de registrar. Solo en caso de pan TBC sí les permite registrarse en otras modalidades. Carlos señala de Pichari, Quillabamba. Queda 10 horas y hay deficiencias en la entrega. Gracias, Carlos. Quillabamba, ya. Lo estoy anotando para poderlo trasladar al especialista porque sí es importante el ahí comunicarlo. Hay posibilidades de acceder a personas con discapacidad a través de la modalidad de personas en riesgo. ¿No? Como ustedes han visto, no solamente es comedores el PSA, sino tiene otras modalidades. Oscar Ojeda dice, tiene entendido que debe funcionar y luego ser rotado. No, no existe esa precisión. Ahí, Oscar. Dice Roberto, ¿pueden ser todos los miembros? Sí, sí pudiera. Sí, pregunta si una asociación de jubilados, si es que es una organización. Les repito, y voy a pasar porque creo que varias de las consultas están por ahí. Les voy a poner este PPT, que entiendo que este PPT también va a estar colgado. ¿No, Daniel? ¿Se les va a compartir el PPT? Así es, todo se coloca en la plataforma de la comunidad MIS, la cual siempre tienen acceso por cada módulo y sesión. Gracias. Entonces, como verán, les repito aquí.
Comedores, si bien es cierto, es el fuerte, es la mayor cantidad que está, pero tenemos otras modalidades como hogares albergues, que mayoritariamente en la actualidad son jóvenes, niños, pero también se tiene personas en riesgo, ¿no? Y personas en riesgo tienen que ser organizaciones jurídicas que cumplan con esta característica, que estén reconocidas como tal, y al igual que las otras modalidades, solicitan su incorporación a la municipalidad que ejecute el PCA, es decir, en el interior a la provincial y en Lima metropolitana a la distrital. La municipalidad lo que va a hacer es evaluar y de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, pues los va a incorporar como un centro de atención del PCA. ¿De acuerdo? Entonces esto, por favor, para aclarar, no solamente es modalidad comedores, sino tenemos otras modalidades. Los requisitos son bien parecidos para que puedan acceder. La diferencia está que en hogar albergue y persona en riesgo son organizaciones jurídicas reconocidas como tal y por tanto tienen su relación de usuarios. Eso para poder aclarar. ¿Quién realiza la supervisión de un comedor? La municipalidad que ejecuta el PCA. ¿Ya? Quien ejecuta el PCA. En el interior del país es la provincial. Acá hay uno que quería, Mirta Peña, de PCA, ya de PAN TVC. Mirta, como les señalaba, el presupuesto que les llega es, Mirta, para PAN TVC, este presupuesto se calcula y se gestiona de acuerdo a la programación de pacientes de MINSA. Si es que la programación ha sido baja y ya ustedes están identificando que no les va a alcanzar, a través del módulo de alertas del sistema del PCA, puedes reportarlo y si no, por favor, comunícate con el especialista territorial para que puedan registrar esa alerta y puedan trasladarse para que MINSA evalúe por qué la programación ha sido baja, ¿no? Entonces, también sabemos, una cosa es una programación, pero los pacientes pueden aparecer más o pueden aparecer menos, entonces sí es necesario alertar. Mucho más es que ya lo tienes identificado. Mirta Peña. Personas con... A ver, creo que esto ya les... ¿Puede funcionar un comedor popular en una vivienda? Sí, sí, por supuesto, porque no necesariamente tienen locales propios, ¿no? Entonces sí pueden ser en locales, en algunos casos logran alquilar y en algunos casos funcionan prestados en un local prestado o cedido de forma temporal. Personas en riesgo también deben atender los 6 meses con su... No, no señala eso la normativa, Paul. Todo esto nuevamente lo pueden verificar en la RM, la 041/2022. Elizabeth Suyo, no, 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 Elizabeth, ahí no nos confundamos. El subsidio económico, les repito, es únicamente a esos 1.525 comedores ubicados en Lima Metropolitana, Callao, Cañete y Guarochirí, que ya existe. No existe ningún bono adicional, entonces no nos confundamos, por favor. No existe ningún bono que tengan que inscribirse ni cosa por el estilo, Elizabeth. Eso ya es algo que viene normado hace muchos años atrás y esos son los únicos que continúan. ¿Cómo cambiar el producto anchoveta? Este producto ya está normado. No, en realidad, quien elige, Liz Angélica, la canasta alimentaria es el comité de gestión local y eso lo hacen de forma anual. Entonces, el comité de gestión anual, perdón, el comité de gestión local puede solicitar o pueden modificar el tipo de conserva que están adquiriendo. Lo que sí dice la canasta del PCA es cereal, POA, que ahí es donde entra la anchoveta, pero puede ser alguna otra. En el cereal puede ser también arroz, quinoa, dependiendo a lo que el comité de gestión local indique. La menestra, que también eligen qué tipo de menestra va a ser, y el aceite. Son 4 productos que les llega en la canasta. Pero no, en la normativa no dice en ningún lado que tiene que ser específicamente anchoveta. Comedor popular se da a través de una directiva y sus integrantes. Sí, es correcto, pero eso no está como parte de la normativa del comedor, pero sí como de la OSB. Les comentaba que en la OSB tiene su propia normativa, ¿no? Tiene la 25,
Tiene dos normativas que la rige como tal, y en esta normativa habla propiamente, ya propiamente de cómo tiene que estar conformada esa junta directiva, que debe tener sus estatutos, debe tener su libro de actas, y todo ello debe contar incluso antes de que sean incorporados como centros de atención del PCA. Se me fue el último, a ver si me ayudan con la última. El último comentario de la anchoveta. Cabe señalar que esa normativa a la que hace referencia de la anchoveta no es una norma del MIDIS, ¿no? Entonces es algo que ya viene definido, si bien es cierto, se promueve porque es rica en hierro, obviamente, es un producto nacional, pero no es una normativa propiamente del MIDIS. Entonces nosotros no podemos modificar algo que no hemos reglamentado propiamente. Creo que con eso, ya, Julio Tamara está pidiendo la palabra, le vamos a habilitar a Julio. Buenas noches, Julio, Catherine. ¿cómo estás? Dime, Buenas noches. Llamándole de acá desde Andahuaylas, Purímac. qué Para gusto. para una precisión, una inquietud que ha pasado cuando hemos trabajado en una anterior gestión distrital y una provincial. Hay una deficiencia en el monitoreo o el control. Claro que hay razón de que pueda comprar la provincial en los alimentos porque significa mayor o mejor uso de recursos para mayor cantidad de alimento, pero que también la distrital puede hacer la verificación del funcionamiento de los comedores que están en su ámbito. Me acuerdo que cuando estábamos yo en una distrital y algunos amigos en la provincial, pedían el apoyo a mi distrito para poder monitorear y hacer un control más eficiente de ese comedor dentro del distrito. E inclusive ahí se pudo identificar que, como varios colegas han hecho referencia, que prácticamente el comedor se volvió el comedor para la familia, no para Para la atacar o comunidad. a cubrir un poco las necesidades de la comunidad. Y sobre Ujú. todo vimos que, por ejemplo, muchos programas sociales, como vemos en la actualidad, no estamos descuidando mucho el grupo etario de los jóvenes, ¿no? Jóvenes de los 18 hasta los 30, donde hay mucha, inclusive no hay mucha incidencia de los programas sociales, pero sí hay necesidades urgentes de atención. Hay muchos jóvenes que no logran entrar a una universidad para acceder a un comedor, digamos, no logran definir su formación profesional, pero sí establecen relaciones afectivas con personas de su género y se generan los matrimonios adolescentes, se generan donde ni siquiera hay un sustento familiar, un sustento de consumo de alimentos diario. Y entonces por ahí se puede captar ese vacío a través del acceso al comedor popular que es muy importante suplir, ¿no? Entonces, por ahí pudiéramos nosotros efectivizar mayor el programa porque para adultos mayores hay bastante programa, inclusive bonos. Para los niños menores de 5 o 6 años, hay inclusive programas muy orientados hacia ellos, pero hacia el lado de la juventud de 18 17 hasta 30 años, muy poco incidencia hay. Inclusive acá en Andahuaylas tenemos alto índice de jóvenes propensos al suicidio y ha habido varios casos ya que lo han logrado. Y también hay migración hacia estas ciudades que no le han dado, no le dan muchos recursos, pero sí el lado de la delincuencia, el lado de buscar recursos al margen de la ley, se obligan porque no hay pues esos espacios donde puedan fortalecerse o apoyarse para el gasto, el consumo alimentario diario. Entonces sería muy importante como si fuera posible a través de el enlace o el trabajo o mancomunidad entre la provincial que compra los alimentos y el distrital que sería otro de los que ayudan a controlar, regular o monitorear el cumplimiento de estos comedores. Gracias, Julio. Qué buena la experiencia que tú estás señalando. No solamente se ha desarrollado, y justo les iba a comentar, en algunos lugares, como por ejemplo en Tacna, se tiene bonitas experiencias de articulación y eso ya depende mucho de la articulación y del liderazgo que tiene la municipalidad provincial, en la cual les comento la experiencia que la tenía guardada para la próxima sesión, pero que se han llegado a reunir las distritales con la provincial, han evaluado y considerando también las competencias municipales, han logrado de que las distritales puedan generar equipamiento para los comedores, que era lo que necesitaba y que la provincial no podía hacer.
porque acá finalmente es la población, ¿no? El usuario, a quienes estamos abocados para poder lograr las mejoras, ¿no? Independientemente de quién lo desarrolle. Cuando se logra ese nivel de articulación, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, es, el trabajo es mucho mejor. Entonces, lo que tú nos has relatado, que han logrado que las distritales sean quienes salgan a supervisar, enhorabuena, porque estamos efectivizando gastos de movilidad y por otro lado, involucras a la distrital en el desarrollo, que no está mal, en ningún lado lo prohíbe, al contrario, está bien, pero siempre y cuando sea en un trabajo articulado dentro del territorio. Así es que qué bueno que nos cuentes esta experiencia, Julio. Muy bien, acá estaba viendo, muchas gracias por tu intervención. Eh, Allá, en el caso de las comunidades nativas, sí hay comedores en comunidades nativas, pero depende mucho porque si es que son muy dispersas, no van a poder concentrarse para tener la preparación, ¿no? Entonces depende mucho de cómo se desarrolla cómo está geográficamente ubicada esa comunidad nativa. Entonces, ahí va a depender mucho, Héctor, pero sí los invito a revisar nuevamente la RM 041 donde se definen bien cuáles son los requisitos para que Es sean centros de atención del PCA. Entonces, depende de todo ello. Acá había otra consulta del INPE. El convenio ya está firmado, ya el convenio está como tal. El convenio que se rige, el INPE es parte de, ¿ya? O sea, lo de la atención del INPE a través de la modalidad PAN-TVC no es una atención diferenciada, es una atención que es parte y además sigue bajo la normativa actual. Tan solo que para la distribución dentro del establecimiento penitenciario sí se tienen que hacer esos ajustes. El presupuesto ya ha sido transferido a las municipalidades, ya tienen la programación, quiénes son el número de pacientes programados para INPE, eso ya está aprobado como tal. Lo único que sí estamos a la espera es que se apruebe los lineamientos dentro del mismo INPE para poder iniciar propiamente con esa distribución. No es que se vaya a firmar un convenio aparte, ya solo para hacer esa aclaración. Acá decía una consulta mm, a ver, a ver. Liz Angélica, te repito ahí para tenerlo claro, es de Ancash. Ahí, por favor, también comunicarte con Emma. Ya, Emma es la que brinda, es la especialista territorial y además está Hernán Gutiérrez apoyando también como especialista en Ancash. Ahí, por favor, indicarles que el comité de gestión local, ya cada año elige la conformación de los alimentos, o mejor dicho, elige los alimentos que van a formar la canasta alimentaria. Eso está tal cual así dice la normativa. Entonces, pudieran elegir otro alimento en vez de la conserva de anchoveta, sí pueden. Incluso podrían elegir conserva de anchoveta y de repente, si quieren seguir con el pescado, conserva de caballa y pueden dar de forma intercalada o pueden dar la mitad de anchoveta y la mitad de caballa si pudiera darse. ¿En qué momento se hace eso? Se hace al momento de la elección de la canasta, pero si ya los productos se están comprando como tal, ahí sí ya no puedes modificar, tienes que esperar al siguiente año, ¿ya? Y finalmente, acá para resolver esta duda, ¿los usuarios de pensión 65 juntos, vaso de leche, pueden ser de comedor popular? Claro que sí, porque tienen fines diferentes. Recuerden que en el comedor es una ración de alimentos propiamente preparada, que es una ración almuerzo. ¿Puedes darme un ejemplo de OSB y decirme dónde funciona? Las organizaciones sociales de base están regidas como tal, como les decía, ellas tienen su propia normativa. Una OSB se conforma por un grupo de personas, de señoras o señores que se asocian con un fin menos, y eso dice además su norma, no debe ser político, ¿ya? Sino tiene que ser un fin para poder principalmente preparar los alimentos y el apoyo social. Entonces, lo que hacen es tener su libro de actas, tienen que tener su junta directiva, mínimamente tienen que ser 15 socias y con ello lo que hacen propiamente es ir ante una municipalidad para que sean reconocidas como una OSB. La ley de las OSBs, permítanme que acá lo estoy teniendo, es la 25, se me ha ido ahorita el número.
A ver, acá les estoy buscando la normativa para que ustedes también puedan irse con toda la información. La 2537 es la ley 2537 y su reglamento está aprobado por el Decreto Supremo 041-2022, perdón, 2002 de la PCM. Bajo esa norma es que se rigen las organizaciones sociales de base. Dentro de lo que es la presentación, ya en la última página, ahí tienen ustedes mis datos, mi correo y mi número, Elena, y también por favor, nuevamente los invito a poder leer la RM 041-2022 del MIDIS, donde está cada uno de las especificaciones de cómo se desarrollan las modalidades del programa de complementación alimentaria. Muy bien, creo que ya hemos resuelto todas las consultas que están ustedes señalando. Les reitero que en cada uno de los departamentos tenemos especialistas territoriales quienes pueden ayudar también a resolver cada una de sus dudas. A ellos los encuentran en la oficina de coordinación del MIDIS, la coordinación de enlace. Para Ancash, que ahí quedaba, tenía muchas consultas Liz, está Emma y también está Hernán, el especialista de apoyo. Entonces, por favor, ubiquen también a sus especialistas territoriales a nivel regional para poder resolver cada una de sus dudas. Y en la próxima sesión estaremos hablando de lo que ya es el trabajo de articulación con las demás entidades, donde se veía un poco lo que Julio decía, ¿no? La importancia de que la provincial pueda liderar un tema de articulación propiamente eh, para mejorar esta gestión, ¿no? Que si bien es cierto, el, es la provincial quien ejecuta, pero sí puede optar por estos mecanismos que le permitan mejorar esta gestión. Daniel, con eso estaríamos terminando. Genial, estimada Catherine. Bien, entonces, en ese sentido, agradecemos tu participación, agradecemos también la libertad con la que te has dado para responder uno a uno, tanto los comentarios que se han tenido dentro de el chat, como también aquellos que han alzado la mano para tratar de responder a cada una de las consultas. Muy bien, entonces el día de hoy damos por finalizada la sesión académica y nos volvemos a encontrar este miércoles para volver a abordar ya la última parte del programa de complementación alimentaria. Muchísimas gracias, no se olviden que luego de cerrar el Zoom les aparecerá una encuesta que siempre agradeceremos puedan llenarla. Estimada Catherine, si hay algún correo o algo de repente que podamos dejar, te agradeceremos compartirlo a través del chat para que las personas también de repente puedan realizar alguna comunicación posterior. Sí, claro, ya les estoy compartiendo mi correo institucional a través del chat, pero también lo tienen en la presentación del PPT en la parte final, en la última diapositiva. Muchas gracias con todo. Perfecto, genial, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día miércoles. Gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.